Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy vamos a analizar tres acciones muy interesantes. La primera de ellas que vamos a ver es IAG, que estamos viendo cómo no consigue superar su principal resistencia en el corto plazo, lo que nos hace tener una perspectiva bajista en la cotización. Así que vamos a ver ahora qué podría suceder en las siguientes sesiones o semanas. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Amper. Después de la fortísima subida que hemos visto en el último mes, puede que vaya tocando hora ya de ver esa corrección, y por eso ahora vamos a situar las posibles zonas de soporte en las que podría buscar el suelo la cotización para dar continuidad a la tendencia alcista que viene acompañando a la cotización de Amper. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Oleo, es una de las protagonistas de la sesión de hoy porque ha visto una subida muy importante, y vamos a ver ahora qué es lo que podría pasar si puede mantener esta subida y marcar un nuevo máximo creciente por encima de los máximos que veíamos ya en el anterior pico. Así que no os podéis perder el vídeo porque va a ser, como decimos, muy interesante. La primera de las acciones que vamos a analizar es IAG. Ya veíamos en el mes de marzo cómo en ese último repunte chocaba contra la media móvil de 70 sesiones y no conseguía superarla, y veíamos nuevas caídas. Por lo tanto, nos olvidábamos de ese objetivo del gap que había dejado abierto en el mes de febrero en la zona de los 1,88 euros. Como decíamos, corrigió después de tocar ese techo en la media móvil de 70 sesiones, y ahora ya hemos visto un nuevo repunte alcista que parecía que a finales del cierre de la semana pasada conseguía cerrar por encima de él, pero hemos visto esta semana cómo de nuevo ha caído por debajo de la zona de la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que ha caído muy tímidamente por debajo, pero ya es una clara señal de que no tiene fuerza suficiente para mantenerse al alza. Por lo tanto, ahora, como decíamos al principio del vídeo, tenemos que tener una visión más pesimista porque vemos como la resistencia es clara, y más si tenemos en cuenta que anteriormente actuaba como soporte. Es una media móvil muy importante en el gráfico de IAG. Y ahora, ¿hasta dónde podría dirigirse la cotización? Pues bien, la siguiente zona de soporte se encontraría en los 1,50. Es una zona en la que ya se apoyó en diciembre del pasado año, y anteriormente también la había hecho en el año 2021, también en el mes de enero y a finales de 2020. Por lo tanto, es una zona muy importante que ya habíamos situado en anteriores análisis. Y por debajo de esta zona, la siguiente zona clara de soporte se encontraría en los 1,20, pero sí que es verdad que por el camino tendría los mínimos que veíamos en marzo. Pero cuidado, porque como vemos desde marzo del pasado año, la tendencia bajista es clarísima, ha ido marcando nuevos máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, ahora, si siguiera con esta tónica, podría acabar perdiendo los mínimos que veíamos en marzo, y como decíamos, se podría ir hasta la zona de 1,20. Para los más optimistas, pues quizás si en las siguientes sesiones vemos que empieza a recuperar el volumen y entra la demanda y supera la zona de la media móvil de 70 sesiones, no habría que descartar ese último impulso hasta la zona del gap. Pero como ya decimos, no tiene demasiada buena pinta, y vamos a ver cómo avanza la cotización de IAG el resto de la semana. La siguiente de las acciones es Amper. Ha sido una de las mejores acciones del mercado español en el mes de marzo y hemos visto una subida espectacular. La subida desde los mínimos ha llegado a alcanzar casi el 60%. Y ahora ya vemos cómo parece que la zona de los 0,277, que es una zona que podría actuar como resistencia porque anteriormente ya lo fue en febrero de 2020, justo antes de las caídas que veíamos del año 2020, pues ahora parece que no consigue superar esta zona. Necesitaría muchísimo más volumen para superarla, y además, después de la fortísima subida, pues creo que es el momento de que se tome un respiro. Ya se encuentra en zona de sobrecompra, y por eso ya hemos visto cómo la demanda se ha secado con el volumen, y ahora lo que vemos son caídas. Hemos visto una caída del 2,5% que podría anticipar lo que veremos las siguientes sesiones. El primero de los soportes lo podríamos situar en la zona del gap, que tanto nos había costado cubrir, y ahora pues podría ser la primera zona de soporte alrededor de los 0,26, pero quizás puede ser una zona en la que tuviera muy poquito recorrido respecto a donde se encuentra ahora mismo la cotización, por lo que podríais a buscar una zona de soporte un poquito más abajo. La siguiente zona la encontraríamos en los 0,235, es una zona que anteriormente ya había actuado como resistencia en febrero, y además podría encontrarse en esta zona con la media móvil de 70 sesiones, que podría ser un buen soporte en la tendencia alcista. Si echamos un poco la vista atrás, vemos cómo ya ha actuado como soporte anteriormente la media móvil de 70. Por lo tanto, ahora no deberíamos descartarlo como un soporte interesante en la corrección que necesita Amper. Pero cuidado, porque si echamos un poquito la vista atrás y vemos la corrección de febrero y principios de marzo, antes de la fortísima subida, vimos como la caída fue muy importante. ¿Y hasta dónde se marchó la cotización? Pues bien, hasta la media móvil de 200 sesiones, que fue la que consiguió frenar la caída. Creíamos en un momento que se mantenía sobre la media 70, pero
definitivamente acabó cayendo hasta la media de 200, que fue la que impidió que viéramos nuevas caídas. Por lo tanto, ahora, como último soporte para mantener la tendencia alcista, deberíamos situar la media móvil de 200 sesiones, que teniendo en cuenta la tendencia alcista, la pendiente alcista que tiene la cotización, no habría que descartar que se fuera hasta la zona de los 0,21, donde podría encontrarse con la cotización si hubiéramos unas caídas más importantes. Es una zona muy importante también los 0,21, porque anteriormente había actuado como resistencia y ahora podría ser un soporte clave en la cotización, al igual que lo fue la zona de los 0,187 en la primera caída que vimos entre el mes de febrero y de marzo. Por lo tanto, de momento lo que podemos esperar en la cotización de Ampere es una corrección para relajar un poquito los niveles de sobrecompra, ver si se apoyan algunos de los soportes que hemos ido situando. Y creo que quizás el más interesante sería los 0,235. ¿Y por qué? Pues porque es una simple corrección, rebajaríamos la sobrecompra y mantendría bastante alta la fuerza compradora. La demanda, es decir, hemos visto una caída, pero nada más. Sin embargo, si se marcha hasta la zona de los 0,21, ya dejarían entre duda la continuidad alcista y necesitaría de nuevo superar la zona de los 0,235 y la media móvil de 70 sesiones, que si la situamos ahora como soporte, posteriormente también la podríamos situar como resistencia. Por lo tanto, vamos a ver si consigue mantenerse sobre los 0,235 y si no, como decimos, podría irse hasta los 0,21, donde se encontraría el último de los soportes que tiene para mantener activa la tendencia alcista. Y la última de las acciones, una de las claras protagonistas de la sesión de hoy, ha sido Deoleo. Veíamos una fortísima subida en marzo también, donde la cotización llegaba a revalorizarse de mínimos a máximos más de un 60%. Después de una subida tan fuerte en la que se mantenía durante 2 semanas, es decir, en apenas 2 semanas llegó a revalorizarse más de un 60%, pues necesitábamos ver una corrección para consolidar toda la subida. Y la verdad que la corrección ha sido muy buena, porque ha sido muy escalonada y no ha perdido gran parte de lo que había subido. Se ha mantenido sobre la zona de los 0,35 y ahora hemos visto un fuerte impulso que parece que manda la cotización de nuevo a la zona de los 0,39, que es una zona que podría actuar como resistencia y es donde se ha quedado hoy muy cerca los máximos de la sesión. Sí que es verdad que ha cerrado prácticamente en máximos muy cerquita de ellos, pero lo que no me acaba de convencer de la sesión de hoy es el bajito volumen. Fijaos en el volumen que veíamos en las subidas de marzo, que nada tiene que ver con el volumen que estamos viendo ahora. Por lo tanto, mucho cuidado, porque hasta que no consiga superar la zona de los 0,39, que no veamos superar estos máximos que veíamos a finales de marzo, no podríamos dar esa confianza máxima al repunte, y lo que podríamos estar viendo de momento podría ser un rebote trampa para dejar a algunos inversores atrapados pensando que va a volar de nuevo, al igual que veíamos en marzo, y luego la cotización no vaya más allá de la zona de los 0,39. Mientras tanto, las zonas clave de soporte las podríamos situar en la media móvil de 70 y 200 sesiones, que anteriormente ya habían actuado como soporte y como resistencia en la cotización. Es decir, si vemos que rebota hasta los 0,39 y vemos una caída hasta la media móvil de 70 y 200 sesiones, pues se mantendría viva esa, o se mantendría abierta esa puerta a ver una nueva subida para marcar un nuevo máximo creciente por encima de los máximos que veíamos en marzo. Pero si por el contrario vemos que llega hasta la zona de 0,39, vuelve a caer y pierde las zonas de las medias móviles, pues mucho cuidado, porque esto ya podría demostrar una clara debilidad en la demanda y la oferta podría entrar con mucha fuerza. Si, como decimos, consigue entrar volumen, supera los 0,39, pues cuidado, porque podría irse a superar los máximos que veíamos en marzo y podría irse directo hasta la siguiente zona de resistencia clara que tenía en los 0,45. De hecho, sería bastante interesante que la superara y la intentara consolidar como soporte para dar continuidad a esta posible tendencia alcista que estamos viendo ahora en la cotización de Deoleo. Así que vamos a andar con pies de plomo, no vamos a lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo y vamos a vigilarla muy de cerca y a ver si consigue entrar un poquito más de volumen y de esa confianza, al igual que lo hizo en el mes de marzo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes estos 3 análisis diarios. Lo que hemos visto no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo con un nuevo vídeo y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.